En el mundo existen personas que se les hace difícil comunicarse, pero esta vez un chico se topa con una waifu que parece toda una deidad, la cual anhela cumplir su sueño de tener amigos. El problema es que su voz no sale. Gente, literalmente no habla nada. El anime comienza con Tadano, un chico que se prepara para su primer día en la preparatoria, con esperanzas de tener una vida escolar normal, marcándolo como su primer objetivo. Algo que bueno, normal, todos pensamos al inicio de clases. Sin embargo, al intentar saludar a una compañera de clases, es impactado por su hermosa presencia, ya que esta resplandece como si fuera una mismísima diosa. Gente, increíble, de verdad. Es literalmente como si fuera enviada desde el cielo. Y perdón, gente, que ya me entraron ganas de estudiar allí. Pero al mismo tiempo, y lo peor aquí, es que su saludo no es correspondido por la waifu, la cual lo mira de manera asesina y se va del lugar. Aunque lo único que logra ver, que bueno, el casillero de zapatos de aquella chica marca su nombre como Komi. Aunque bueno, por lo menos tenemos el nombre de la chica. Y ya en el salón se percata de que la misma Komi se sienta a su lado, quien bueno, se ha convertido en la Dua Lipa de la escuela en el primer día. Es que joder, con esa hermosura, ¿quién no? Además que siempre se encuentra rodeada por sus compañeros desde una distancia precavida. Pero por otro lado, ya Tadano comienza a recibir las miradas de envidia y sed de sangre por tener ese lugar junto a ella. Y llega el momento de la presentación de los alumnos, y al tocarle a la diosa de la waifu, notamos que esta es algo callada y que simplemente se levanta de su asiento y anota su nombre en el pizarrón, donde todos festejan como si fuera la final de la Champions. Y hay que admitirlo que hasta tú la celebrarías. Ok, no. Luego es turno de nuestro prota, el cual termina dando una presentación fallida en clases, ya que todos lo siguen odiando. Y al finalizar la clase, todos los compañeros del aula deciden saludar a Komi, pero el prota, por estar en el medio, bueno, es atropellado por todos, quedando desmayado en el asiento. Tadano termina despertándose luego de un rato, descubriendo a la waifu Komi hablando con un peluche de un gato. Ok, esto está raro. Y entre el ambiente incómodo por la situación, Tadano se percata de que quizás Komi no sea buena para comunicarse con las demás personas, por lo que él inicia la conversación, la cual Komi continúa escribiendo en una pizarra. Y ok, esto es raro, pero por lo menos hay comunicación. Vamos que se puede. Allí nos enteramos que desde que es una niña no ha podido hablar, como si su voz nunca hubiese funcionado. Y no, qué mal. Por lo que esta siempre ha estado sola, ya que no le salen las palabras. Y bueno, esto siempre la tiene triste, ya que siempre ha deseado comer con alguien y tener amigos. Y joder, ya comienza el anime y quiero llorar. De verdad, quiero llorar. Y dentro de esa conversación, el prota se une escribiendo también en la pizarra. Allí se entera del objetivo de Komi para su vida escolar, pues ella quiere lograr hacer 100 amigos. Espera, ¿cómo? Y bueno, objetivo que Tadano hace que cambie el suyo, ahora apuntando a ayudar a Komi a conseguir 99 amigos, ya que ahora él es su amigo. Vamos carajo, ese es tu ídolo, porque es el mío, sí. Y comienza el primer día apoyando el objetivo de Komi de conseguir 100 amigos. Y Tadano ya tiene un plan bajo la manga, el cual incluso puede imaginar como todo un éxito. Sin embargo, sus planes fracasan al percatarse de su lugar en la clase y el hecho de que él mismo no tiene amigos. Y no, esto ya no es divertido, es triste, gente. Por lo que este decide usar su última opción, la cual es hablar con Najimi, con quien compartió clases en secundaria. Y bueno, que Najimi es muy comunicativa, siendo amiga de la infancia de todos en la escuela. Pero qué habilidad. Pero la única excepción es Komi, pues cuando se conocieron en la infancia, por más que habló con ella, nunca pudo obtener una respuesta, lo que bueno, la marcó y generó un trauma en Najimi. Así que rechaza la petición de Tadano para hacerse amigo de Komi. Y nada, ya comenzamos mal. Pero luego de la insistencia del pibe, decide darle una oportunidad más, por lo que camina con ella a casa, donde Najimi es acusada por este pibe mamadísimo, al cual se le cae la llave de su casa, por lo que bueno, Komi, como toda una dama, decide entregársela, aunque bueno, por su aura, el pendejo piensa que la waifu lo está amenazando de muerte. Lo siento, pero me tengo que reír. Y luego del incidente, Najimi acepta ser su amiga. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Najimi busca a Komi para almorzar juntos, pero al saber el objetivo de Komi de hacer 100 amigos, Najimi la amenaza diciendo que si no le compra un pistacho de leche desnatada de Steve que tenga crema de moca profunda, frappuccino con salsa de chocolate media con mucha crema. Espera, ¿qué? Y bueno, que si no le compra esa cosa dejará de ser su amiga. Espera, ¿cómo? Cada vez la cosa se pone peor. Así que Komi se dirige a comprarlo en ese momento, llegando al local y entrando, pero sin poder pedir, ya que esta, como es de esperarse, no puede hablar. Pero lo imposible sucede, y es que solo por unas señas de mano y sin
sin necesidad de palabras, el vendedor sabe lo que quiere la chica, por lo que le da una bebida especial, aunque al final esta no tiene nada que ver por lo que fue Komi. Y pese a eso, Komi se lo llevan a Jimmy, donde vemos a Komi llorar por la presión que tuvo, además de no llevarle lo correcto, por lo que el prota de la waifu se disculpan con ella, aunque esta es un tierno bochero y hasta molesta, es hermosa. Y pasado unos días siguen con el reclutamiento de amigos, donde conocemos a Mihiko, una waifu que sufre de ansiedad social, por lo que las cosas no le salen bien frente a las personas, algo con lo que se siente identificada Komi, por lo que intenta hablar con ella. Sin embargo, no lo logró, ya que Agari se percató de la presencia de Komi desde el inicio. Y a ver, es que si te mira de esa manera, siempre va a ser algo perturbador. Ok, no. Esto hacía que la waifu siguiera nerviosa, pero gracias a la presión involuntaria de Komi, Agari logró cambiar un poco, por lo que bueno, le agradece, consiguiendo una nueva amiga. Por otro lado, Komi consiguió un nuevo teléfono celular, algo que nunca había necesitado hasta ahora, que tiene más amigos. Por eso busca conseguir el número de cada uno de ellos, consiguiendo que Najimi le escribiera en un papel, y posteriormente Agari hiciera lo mismo, aunque allí nos enteramos que Komi quería registrar como primer número al de Tadano. Joder pibe, ya tienes a la reina del salón. Y en clases, Komi es nominada para ser la presidenta de clase, pero Najimi se opone para salvarla de la situación, aunque las cosas toman un camino más exagerado, terminando con Komi cumpliendo el papel de Dios en la clase. Bueno, yo también hubiera propuesto esa idea, mientras que Tadano termina como el presidente de la clase. ¿Cómo pasó esto? Bueno, no lo sé. Y ya con su nuevo celular mientras lo revisa, Komi termina llamando por error a Tadano, colgando al escuchar su voz por el pánico, pero Tadano le devuelve la llamada, por si las dudas, escuchando la voz de Komi para disculparse por equivocarse al llamarlo. Es bellísima. Luego vemos que Komi debe pasar las pruebas de visión, además de medir su estatura, peso y demás. Pero allí hay una waifu bastante competitiva llamada Yadano, la cual vemos que se hace una competencia en secretos para derrotar a la waifu, aunque al final vemos que terminan en un empate imaginario que esta tenía. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Pasando el día, Tadano va a relax a clase, cuando este es secuestrado por alguien misterioso. Más tarde Komi se siente preocupada, ya que el prota no llega, y en eso aparece Yamai, una waifu que está locamente obsesionada con Komi, tanto así que hasta un cabello le roba. Joder, pero qué loca que está. Pero como si esto no fuera suficiente, ella es la causante de la desaparición del prota, el cual está atado en casa de Yamai en su habitación. No, pero qué loquísima que está. Pero sus planes cambian cuando Najimi propone ir a la casa de la waifu, donde Komi se une, y terminan encontrando al prota, donde luego de una incómoda escena, Komi rechaza la amistad de la chica, por lo que al regresar a clase, esta le pide perdón al prota, donde le dice que por su culpa estuvo pasando un mal día, por lo que lo mejor para ambos es no ser amigos, aunque al pibe le vale madre si le dice de que él decide quién serán sus amigos. Y vamos, en tu sitio te dejó el pibe, waifu, donde esta chica por segunda vez le habla y le dice de que quiere ser su amiga. Ojito, pibe, ya es tuya, solo a ti te habla. Y bueno, que en eso aparece la loca, la cual le pide perdón y se entera de la situación por la que pasa a Komi, donde luego de hablar un rato, bueno, solo ella decide ayudarla a conseguir sus amigos, donde Komi la acepta como amiga. Y en un cambio de escena, una vez más, Yadano compite contra Komi, esta vez en la prueba de aptitud física. Sin embargo, Yadano pierde en todas las pruebas, así que decide hablar con Komi para agradecerle por la competencia, pero termina malinterpretando a Komi, esperando una próxima competencia, que bueno, ella se imagina sola, consiguiendo así obviamente una nueva amiga rival. Y ya, bueno, al menos de buena onda la chica. Vemos que Najimi y Tadano visitan la casa de Komi, siendo recibidos por su madre, Shuko, con una apariencia bastante similar, pero personalidad alegre. Y al final del día, Najimi le comparte una foto a Komi, la cual tomó de manera desprevenida, teniendo un bonito recuerdo a la waifu. ¡Qué buenos amigos tiene la waifu, gente! Bonito. Vemos que el prota y las waifus están en el salón de clase, donde se les acerca Moharu, un otaku que comienza a dirigirse a Komi como la princesa Komilia, la cual le dicen hacer un pacto de sangre. En otras palabras, quiere ser su amiga, pero bueno, Komi no sabe de qué carajo está hablando. Y bueno, durante la clase de gimnasia, Komi se acerca a Nakanaka para ser su compañera en la clase, ya que esta era la única que no tenía compañera y estaba sola, donde vemos que Komi logra conseguir una nueva amiga. Y luego, en un día de lluvia, Tadano salió tarde de
debido a sus deberes como representante de clase, encontrándose con Komi en la entrada, que también iba de salida, por lo que terminan compartiendo paraguas, ya que Najimi tomó el de Tadano. Al día siguiente descubren de que Komi no sale de compras, por lo que Najimi la invita a comprar ropa, junto a Tadano como intérprete y también a Agari. Pero ya en el centro comercial vemos que se les une Yamai, así que bueno, deciden tener una competencia, eligiendo ropa para que vista a Komi, con bueno, unas simples reglas a seguir, donde raramente Tadano es el ganador. ¡Ey, ojito, hay algo que este pibe no haga bien! Luego Komi se decide ir al salón de belleza, consiguiendo el mismo corte de siempre, donde luego en clases todas sus amigas la saludan, pero solo Tadano se percata del corte de cabello. Y ya con los exámenes tan cerca, Najimi, el prota y Komi deciden hacer un grupo de estudio en la biblioteca, pero Gorimi Senpai está cuidando de que nadie haga ruido, golpeándolos con un Harisen en caso de que hagan ruido, y al golpearlos 3 veces deben de salir de la biblioteca, lo cual termina ocurriendo rápidamente para Najimi, para que poco después también se saliera Komi y Tadano por decisión propia. Y con las vacaciones de verano ya iniciadas, Komi ya terminó su tarea pendiente, por lo que intenta invitar a sus amigos para salir, pero no logra hacerlo. Sin embargo, es invitada por Najimi para ir a la playa, estando Tadano confirmado para la salida, donde Komi acepta. Y bueno, vamos gente, ya con esto confirmamos que el pibe ya tiene waifu. Y luego de estar completamente segura de tener todo listo, Komi llega al lugar del encuentro y espera al prota y Najimi, y cuando ya se unen parten camino a la piscina, siendo alcanzados por Akiri, a quien también había invitado a Najimi, además de incluso Yamai, y un gran combo de personas quienes llegaron sin invitación, pero fueron aceptadas. Pero bueno, esto ponía muy nerviosa a Komi, pero a la vez muy feliz. Una vez que se reunieron todos, se dirigieron al tobogán, en donde Komi se subió junto a Tadano varias veces, ya que le gustó hacerlo. Me refiero a subir al tobogán, por favor gente, no sean cochinos. Y mientras transcurría la diversión, por un descuido, Komi termina hiriéndose la rodilla, siendo incapaz de nadar en la piscina. Pero bueno, le pide a los demás que sigan divirtiéndose. Pero al final todos deciden jugar con pistolas de agua para no dejar solo a Komi. ¡Hey, nada, qué buena gente! En un cambio de escena, Komi está decidida a ir a la biblioteca, pero se pone muy nerviosa, por lo que termina siendo acompañada por su padre, el cual, bueno, es igual a ella y tampoco habla. Luego de pasar un día caminando sola por primera vez, esta de regreso a casa, pasa por un parque disfrutando de los juegos hasta cansarse, tomando un poco de agua del bebedero, algo que vio Tadano, el cual solo presenció el momento y se fue silenciosamente, para no olvidar tan bonito recuerdo. ¡Viva el amor! Luego vemos que Komi y Tadano fueron invitados al festival de verano por Najimi. Sin embargo, Najimi también tenía muchas otras invitaciones, por lo que van en grupo, con el único inconveniente de que Komi olvidó su cuaderno para poder escribir. Pero bueno, esta se queda junto a Tadano todo el tiempo, disfrutando de todo el festival, junto a él y a sus demás amigos. Pero por un momento ambos quedan a solas. Interesante. Donde esta escribe en la arena, que también disfruta solo para pasar el tiempo con él. Aunque bueno, esta lo borra enseguida porque el pibe no pudo mirar ese bonito mensaje. Hey gente, me confirmo por interno de que sí, está confirmado el amor aquí. Vemos que Komi va de visita a casa de Tadano, junto a Najimi y a Yamai, que bueno, entró de colada. Acosador al final tenía que ser. Y bueno, esta reunión fue con el objetivo de que alguien le permitiera copiar las tareas de verano a Najimi, quien bueno, no lo había empezado. Y mientras Najimi y Tadano hacían la tarea, los recuerdos de las vacaciones de verano pusieron nostálgicos a todos, en especial a Komi, quien era la primera vez que deseaba que no terminaran las vacaciones. Y bueno, los estudiantes vuelven a clase. Entre ellos se encuentra Inika, una chica de campo que intenta que no noten que es del campo, por lo que bueno, admira a Komi, a quien ve como una completa chica de ciudad, generando algunos malentendidos sobre su determinación al entrar, salir y volver a entrar a un subway, donde bueno, el mandado que le mandó a hacer Najimi fue incorrecto una vez más. Y luego vemos que la otaku invita a Komi a su casa, invitación que es aceptada. Y una vez llega y entra a la casa de la waifu, el ambiente es demasiado tranquilo, por lo que para entretener a Komi y evitar que se aburra, le muestra uno de sus videojuegos que está jugando. Pero al percatarse de que Komi es una persona normal, le pide ayuda a Najimi, trayendo consigo a Tadano y disfrutando los cuatro juntos de un solo juego. Y nada, pero qué genial esto, de verdad. Por otro lado, Najimi le pidió ayuda a Komi y Tadano en su trabajo de tiempo parcial, ya que debe de entregar 5000 pañuelos antes de que acabara el día. Komi, determinada, intenta entregar los pañuelos, pero lamentablemente falla, aunque vuelve a intentarlo y bueno, vuelve a fallar. No gente, esto no pinta nada bien, hasta que aparece alguien quien realmente quiere un pañuelo. Cuando las personas alrededor ven que Komi realmente entrega pañuelos, se forma
una fila para recibir el suyo. Pañuelo de una diosa, dicen. Y bueno, el festival deportivo ha comenzado y la clase 1-1 a la que pertenece Komi Tadano está entusiasmada para llevar a lo alto a su diosa, con la participación de Tadano en la carrera de obstáculos, el cual, bueno, se encuentra muy agotado por el calor. Pero ojito que se acerca un momento épico, ya que él es el único que pudo oír a lo lejos la voz de ánimo de Komi, despertando en sí un gran poder, llegando a la meta en tercer lugar. Y joder, hasta yo correría así si me anima la waifu. Y mientras iban avanzando y cambiando las competencias, el final del festival llegó junto a la carrera de relevos, en la que participa Komi. Sin embargo, la waifu en un momento se tropieza, cayendo repentinamente, aunque esta no se rinde, ya que al escuchar los ánimos de sus compañeros, decide luchar para ganar. Pero bueno, a pesar de que se pega a una mega remontada, llega en segundo lugar. Y bueno, al final de un día normal en la escuela, Komi se esconde al ver que Tadano habla con otra persona, a la que no conoce. Y bueno, todo esto por el trabajo que se le encarga a Tadano como presidente de clase. Vemos que Nene termina ayudando a Tadano a terminar más rápido, pero con el tiempo que aún les va a tomar, Tadano le dice a Komi que se adelante a su casa. Y luego de unos días con la misma rutina, al llegar a la escuela, Nene saluda a Komi luego de percatarse de la relación que tiene con Tadano, prometiendo apoyarla. Y ojito, la waifu ya se dio cuenta de que Komi quiere con el pibe. Vemos que Komi quiere tomarse fotos instantáneas en una cabina fotográfica, ya que bueno, están de moda, por lo que junto a sus amigos deciden tomarse unas cuantas. Luego Tadano se percata de que Komi estaba interesada en un premio del juego de la grúa, por lo que bueno, lo consigue para ella. Sin embargo, ella también había conseguido uno, por lo que bueno, deciden intercambiarlo entre ellos. ¡Hey, vamos Tadano! Perdón gente, me emociono. Y bueno, con la llegada del festival escolar, la clase 1-1 no se decide entre una gran cantidad de opciones, siendo explicadas cada una, aunque al final terminan empatadas. Sin embargo, luego de escuchar el voto de Komi, todos se vuelven uno, decidiendo así hacer un maid café. Y por favor gente, hay que hacerle caso a la diosa. Y ya en los preparativos del festival, Komi quiere ayudar, pero bueno, no logra hacerlo ya que es llevada a su trono. Hasta que bueno, vemos que Otori la invita a acompañarla a comprar los suministros necesarios, siendo acompañadas también por Nene. Y ya en la tienda de un momento a otro se separan de Otori, por lo que comienzan a buscarla. Y una vez que la encuentran, Komi le pregunta por qué la invitó, donde esta le responde que quiere ser su amiga, donde Komi logra conseguir una nueva amiga. Jeje, vamos, ya no sé cuántas lleva, pero ya son hartas. Y llega el día del festival, donde todas las chicas, incluyendo a Jimmy, que sí, hay que admitir que no sabemos si es mujer o hombre, pero ella se viste de maid, mostrando sus diferentes personalidades. Pero por azares del destino, Tadano también termina vestido de maid, siendo, bueno, transvestido. Espera, ¿cómo? Además de ser reconocida por la madre de Komi, Shuko, y por su hermana menor, Hitomi. Lo siento, pero me tengo que reír. Y ya en un cambio de escena, Najimi logra conseguir más clientes para el Café Maid. Sin embargo, cada vez comienza a usar otros métodos implicando dinero, por lo que, bueno, recibe un regaño y advertencia por hacerlo. Y nada, pero qué avaricia tiene, gente. Eso es malo, de verdad. Y bueno, aún así aprovecha la divinidad de Komi para atraer más clientes, caminando junto a ella y a Tadano para revisar los demás puestos. Y bueno, a eso le llamo estrategia. Y al final del festival escolar, se revela la clase ganadora, siendo la clase 1-1. Pero bueno, por los métodos usados por Najimi, el premio es cancelado. Y no, qué mal gente. Aunque bueno, lo importante es que la diosa Komi se divirtió. Y como fiesta particular de la clase 1-1, deciden ir a un karaoke. Y cada quien tendrá que cantar una canción. Por lo que bueno, Komi está nerviosa. Y yo también. Y mientras se acerca su turno, lo está aún más. Y en su momento para cantar, bueno, no logra hacerlo. Pero todos escuchan una perfecta sintonía en su imaginación. Joder, hasta yo la escuché. Y luego de Komi le toca a Tadano, quien fue, bueno, ignorado por casi toda la sala, a excepción de Komi que lo apoyó, para, bueno, finalizar con ellos dos cantando junto a Najimi, donde vemos que Komi va a dar inicio a su canto dejándonos con el opening. Aunque, bueno, tranquilos que esto aún no termina así, ya que pronto contaremos con más de la Waifu God. Dale like y comenta si esperas con ansia la segunda temporada.